Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí en este escenario jurídica Sandra Yaya, detrás de este micrófono, vamos a empezar a hablar sobre el caso de Olmedo López. Lo que sucedió el día de hoy, lo que en este momento está pasando. Bien, les cuento. Bueno, lo primero, el día de hoy, 29 de mayo, al señor Olmedo López se le citó a las 10 de la mañana por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se compulsó copia para que se le notificara al señor que tenía esa cita y que la tenía que cumplir. Bien, entonces, ¿cuál fue la razón por la cual el señor Olmedo López no asistió a cumplir con esa cita importante? Pues porque simplemente el señor estaba primero diciendo, de acuerdo con su abogado, que no le habían notificado correctamente, ¿sí? Entonces, que como no le habían notificado correctamente, entonces él esperaba que por medio de los medios de comunicación eso lo hicieran. Muy rampante y campante, el señor también se dedicó el día de hoy a buscar medios de comunicación. Entonces buscó el medio de comunicación de Semana para hablar allá, ¿sí? Con Vicky Dávila, imagínate, con Vicky Dávila, que ella es 100% enemiga del gobierno de cambio. Intentó hablar con la W, pero la W rechazó la entrevista y no se la concedió, no le concedió la entrevista al señor Olmedo López. Lo cierto es que el señor López estuvo todo el tiempo en esa función, ¿no? Buscando a ver cómo poner ciertas cosas, cizaña en el proceso, y sin pruebas. O sea, el señor no fue a la Corte Suprema de Justicia porque sencillamente no tenía pruebas. No habían pruebas. Según él decía que iba a hablar y que esto y que lo otro, pero no habían pruebas. Es decir, todo lo que él ha dicho ha sido mentiras. Como todo vulgar ladrón del uribismo, siempre van a correr a decir completas mentiras. Entonces aquí, en esta parte, que es una columna periodística de Nadu Vaquero Matar, de hoy 29 de mayo del 2024, sobre las 11:29, entonces expresó esto. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, no cumplió su cita en la Corte Suprema de Justicia, que estaba programada para este miércoles 29 de mayo porque según su defensa no fue notificado en debida forma y se enteró por los medios de comunicación. La diligencia es por el escándalo de los 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, el cual tiene a la UNGR bajo la lupa de las autoridades. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia asegura que López sí fue citado en el despacho del magistrado Héctor Alarcón a las 10 de la mañana. En medio del proceso que se adelanta en la Fiscalía, López salpicó al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Wadid Mansur. En respuesta, el propio Mansur pidió a la Corte que lo investigue. De esta forma, la Sala de Instrucción asumió el caso y citó tanto a Mansur como a López para que rindan versión libre y amplíen la información. Esto mismo también está pasando con el ministro del Interior, con Velasco, también salpicado. Entonces él también demandó penalmente a este señor porque es una calumnia. O sea, el señor Olmedo López es algo así como un segundo Uribe, ¿no? O sea, intenta evadir la justicia, buscando decir mentiras y todo eso, pero ya esta ocasión no le salió las cosas como se esperaba. Hay gente más consciente, más inteligente, más coherente, entonces simplemente todas las cosas se fueron dando y finalmente el tipo tuvo que cumplir. Bueno, sin embargo, pese a que Wadid Mansur llegó 15 minutos antes de las 10 de la mañana y mostró total tranquilidad, Olmedo López no registró la entrada y siendo las 10:40 de la mañana, la W logró establecer que no asistiría. Minutos más tarde, su defensa en cabeza del abogado José Luis Moreno envió una carta
en la que asegura que en esta práctica de pruebas del alto tribunal Olmedo López no fue citado en debida forma. O sea, quién sabe qué esperaba el señor, que le hicieran como pompas o qué sé yo. Entonces dice el abogado, entre comillas, acudo respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar que se nos cite a la práctica de pruebas en debida forma, toda vez que nos enteramos de la misma a través de los medios de comunicaciones. Cierra comillas. Dice el comunicado de Moreno, en el que le pide a la Corte que se haga la notificación formal, o sea, como mostrando que la Corte Suprema de Justicia comete errores, ¿no? Y ellos son los que siempre están actuando correctamente. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? La gente cuando obra de esa forma es tenaz. Ya sabemos todos los colombianos lo que Olmedo es. Olmedo fue un infiltrado que pertenece a la oposición y que su único fin era ir y hacerle el daño al gobierno de cambio, pero gracias a Dios todo sale a la luz y finalmente ahí lo tenemos que ver aterrizado, cumpliéndole a la justicia y sin prebendas y sin principios de oportunidad como debe ser, porque la persona como esta que obra de esta manera, yo pienso que es una persona que le deben hacer inmediatamente aseguramiento, ¿sí? Aseguramiento, no andar libre por ahí haciendo lo que se le dé la gana. Ya hizo lo que hizo, robó y han hecho cantidad de cosas malas y todavía el señor tiene que seguir libre como si nada. ¿Qué clase de justicia es esa la que se profesa en este país de esta forma? Hay que empezar a actuar y a empezar a cambiar todas estas cosas, porque las personas cometen delitos, no pueden andar por ahí. Una persona va y se roba un pollo y inmediatamente, pum, va y le cae a la policía, inmediatamente se lo llevan a la comisaría o se lo llevan a la estación de policía, de una vez lo procesan, lo aseguran, todo eso, y roba un pollo. Ahora, un tipo como este que robó millonadas, que no robó poquito, sino millonadas, y sigue reinante y campante en la calle como si nada, y inclusive haciendo entrevistas con la señora Vicky Dávila el día de hoy. ¿Cómo es eso? Esas son cosas que se ven solamente en Colombia. Bien, entonces acá dice así: además, la defensa del exdirector resaltó que su cliente está dispuesto a colaborar con la justicia. Entonces, entre comillas, dice: mi cliente está puesto a cualquier llamado que haga la justicia frente a los hechos que se narrarán en el marco de un principio de oportunidad adelantado con la Fiscalía General de la Nación. Cierra comillas. Pero eso no lo cumplió, porque el señor pensaba volarse, pero inmediatamente se dieron cuenta, entonces fueron y hicieron el respectivo aseguramiento. Más adelante, Olmedo López radicó en la Corte Suprema de Justicia una petición con la que solicita que se le haga la notificación formal de la cita que tiene en el alto tribunal por los señalamientos que le hizo a Wadid Mansur en medio del escándalo de los 40 carrotanques. Así reiteró que no asistió porque se enteró por medio de la comunicación. Entonces aquí está la comunicación expresada: honorables magistrados, Sala Especial de Instrucción, Corte Suprema de Justicia, referencia, solicitud para rendir testimonio. Entonces, Olmedo de Jesús López Martínez, Entonces ahí enuncia todos los detalles, ¿sí?, de la carta y finalmente firmado. Bueno. Posteriormente, W Radio consultó con la Corte Suprema de Justicia acerca de la citación formal a Olmedo López y la respuesta del alto tribunal fue que la Secretaría se le notificó que el exdirector de la UNGR fue informado debidamente de la citación para que este 29 de mayo rindiera su testimonio por las declaraciones contra Wadid Mansur. Ahora, el magistrado Héctor Alarcón definirá qué continuará en el proceso. A su turno, la Corte Suprema sostuvo que la notificación fue hecha al director de Protección y Asistencia de la Fiscalía debido a que Olmedo López cuenta con un esquema de seguridad. Ese mismo esquema de seguridad con el que cuenta, ese mismo fue quien lo llevó a la Corte Suprema de Justicia directamente ya, proporcionado por el ente investigador. Así que se hizo el 24 de mayo para que la Fiscalía dispusiera la coordinación para el traslado de López como testigo ante el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón. Ahí termina todo. Entonces, mirando todo esto, vamos revisando acá. Entonces, aquí en este punto, W Radio, entonces este es Olmedo, aquí está llevándolo, lo están llevando, dice aquí: Olmedo López fue obligado a asistir a la Corte Suprema. Entonces, empezaba a evadir la cosa como si nada,
argumentando que le habían citado incorrectamente, pero como todo, aquel uribista que es tramposo, que quiere evadir, lo que hace es otra cosa, diferente aquí. Observemos lo que hizo aquí. En este punto aquí el señor Olmedo está siendo entrevistado por la señora Vicky Dávila de la revista Semana, ¿sí? Entonces aquí dice Olmedo López, la vedette del del etos mafioso, el unicornio, ¿no? Entonces acá dice, el afán de entrevistar a Olmedo López no es preguntarle por su actuar doloso, sino sacarle el titular que tanto le surge, los puntos, entre comillas, que el presidente Petro sí sabía, cierra comillas. Tampoco preguntan por los contratistas para evitarse molestias o sorpresas, ¿sí? Por otro lado, aquí vemos nosotros en este punto, entonces, esto fue emitido por la W Radio Colombia hace una hora, ¿sí? Hace una hora. Finalmente, todo conlleva a lo siguiente. Aquí vamos a mirar rápidamente acá, en este punto, está aquí la noticia. Este mismo que es el esquema de Olmedo López, ese mismo esquema de seguridad fue el que lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. Ya en la Corte Suprema había mucha gente de la prensa esperándolo, ¿sí? Cada uno respectivamente haciendo su correspondiente nota, pero ahí es donde nosotros podemos apreciar pues que sencillamente estos personajes así quieren eludir la justicia, quieren hacer trampa, quieren salpicar a las personas que no tienen nada que ver con eso, para ellos salir airosos en la cosa y salir, como se dice el dicho, impolutos, ¿no? O sea, sin ningún pecado. Entonces aquí vamos mirando un poquito acá en el video. Bien, entonces esa es la noticia. Entonces, de esta manera podemos ver que lo que el señor Olmedo López tenía planeado, al final no le sirvió de mucho. Ahora también el ministro del Interior, Velasco, denunciará penalmente al señor Olmedo López por calumnia, porque este señor aparentemente había solicitado principio de oportunidad porque según él tenía pruebas, pero a la final se demostró que no tenía ni una sola prueba
ni una sola prueba, pero sí tenía muchas intenciones de salpicar, de dañar el gobierno de cambio, ¿sí? Por el cual, por este caso inclusive, fue el Congreso, en cierta manera empezó a trabajar como una tortuga en el hecho de que las reformas sociales no iban a salir así prontamente por culpa de esta gente. Pero mira cómo son las cosas de Dios. Todo al final, la luz aparece. La verdad al final brillará. Entonces, esta es la noticia que en este momento rueda en este momento. Habrá más noticias, obviamente, más medios alternativos estarán presentando la noticia y todo eso, pero así es como realmente ha estado pasando. Bien, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en otro rato a ver qué otras cosas más se van presentando en el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.